¿Qué harías si te encontraras con un libro que te diera el poder de hablar con los animales, manipular los elementos y controlar a los dioses? Alguien lo encontró y pagó un precio muy alto por ello. Descubre su historia aquí, en Crónicas Alejandrinas. Si eres amante de estos misterios y muchos otros, suscríbete para no perderte ninguno. Esta es la historia del libro de Thoth. Quédate hasta el final para descubrir su secreto. Dicen que algunos mitos nacen del miedo, otros, del asombro, pero hay unos pocos, que parecen haber sido susurrados directamente por los dioses. En las orillas del Nilo, donde la arena y el tiempo parecían no tener fin, surgió la historia de un libro. Un libro que no fue escrito por manos humanas, sino por una divinidad con cabeza de ibis y plumas que jamás envejecían, Thoth. Thoth no era un dios cualquiera. Era el escriba de los dioses. El guardián del tiempo, de las palabras, de la sabiduría eterna. Mientras los hombres luchaban, amaban o temían al cielo, Thoth observaba y escribía. Lo escribía todo. Pero un día, dicen, quiso escribir algo más. Algo que no debía ser compartido. Un conjunto de conocimientos tan poderosos, que si caía en manos mortales, el mundo mismo podría desmoronarse. Ese libro fue su creación secreta. Su legado más temido. El libro de Thoth. No era un simple compendio de fórmulas o hechizos. Era, según la leyenda, un código para descifrar el universo. Quien lo poseyera no solo comprendería los lenguajes de los animales, o el movimiento de las estrellas. También podría manipular los elementos, dominar el viento, la lluvia, y, en última instancia, influir sobre la voluntad de los propios dioses. Los egipcios no hablaban del libro a la ligera. Algunos creían que estaba escondido en un lugar imposible de alcanzar, enterrado junto al cuerpo de un rey condenado. Otros decían que el libro estaba dividido en fragmentos y disperso por los templos. Pero lo más inquietante es que hubo quienes aseguraron haberlo encontrado. Y ninguno de ellos volvió a ser el mismo. ¿Era el libro real? ¿O solo una advertencia disfrazada de mito? ¿Una forma simbólica de decirnos que hay saberes que deben permanecer ocultos? No lo sabemos aún. Pero lo que sí sabemos es que hubo un hombre que lo buscó. Y lo encontró. Mucho antes de que los hombres escribieran libros, alguien escribía sobre ellos. En el corazón del panteón egipcio, entre deidades que controlaban el sol, la guerra o la fertilidad, existía un dios silencioso. Observador. Testigo eterno. Su nombre era Thoth. No blandía espadas ni lanzaba rayos. Su arma era la palabra. Su poder, el conocimiento. Thoth era el escriba divino. El que tomaba nota de cada nacimiento y de cada muerte, de cada juicio y de cada decreto celestial. Sin él, incluso los dioses estarían perdidos en su propia eternidad. En los templos, los sacerdotes le atribuían la invención del calendario, la aritmética, la geometría y hasta de los propios jeroglíficos. Era el dios que convirtió la memoria oral en memoria escrita. El que dio a Egipto no solo un lenguaje, sino una identidad. Pero había algo más. Algo que lo hacía diferente al resto. Thoth no solo registraba lo que ocurría. Lo entendía. Sabía cómo funcionaba la estructura secreta del universo. Las palabras que se usaban para nombrar el mundo, y las palabras que podían transformarlo. Y es ahí donde nace la leyenda del libro. Según los textos herméticos y las tradiciones esotéricas, Thoth no se limitó a compartir el conocimiento que los humanos podían comprender. Escribió un libro que contenía lo que ningún mortal debía saber. Un texto sagrado y maldito al mismo tiempo. Ese libro, según algunas versiones, estaba compuesto por 42 rollos. En ellos, se decía, se encontraba todo: la anatomía del alma, los secretos del tiempo, la alquimia del cuerpo y el espíritu. La palabra exacta para detener una tormenta, o para provocar una guerra. Los primeros sabios que hablaron del libro no eran egipcios comunes. Eran iniciados. Hombres que habían pasado años encerrados en bibliotecas sagradas, entre pergaminos escritos con tinta hecha de cenizas y resina. Y todos coincidían en lo mismo: el conocimiento de Thoth no debía caer en manos equivocadas. Pero como siempre ocurre, alguien no estuvo de acuerdo. Porque si hay algo que el ser humano no puede resistir, es la promesa del poder absoluto. Y así comienza la historia de aquel que se atrevió a buscar el libro maldito.
Un joven llamado Setne. Setne no era un buscador cualquiera. Era hijo del faraón, sacerdote y escriba real. Un hombre instruido en las artes sagradas, criado entre papiros, estrellas y tumbas selladas con maldiciones. Desde joven, había oído rumores, fragmentos, ecos en las bibliotecas de los templos. Hablaban de un libro escondido en un lugar donde el mundo de los vivos y los muertos se tocaban. Un libro que podía otorgar el conocimiento absoluto. Setne no dudó. Ni cuando los ancianos le advirtieron que el saber, a veces, cobra un precio demasiado alto. Ni cuando los guardianes de los secretos le negaron acceso a los textos prohibidos. Ni siquiera cuando soñó con su propio cuerpo envuelto en vendas, condenado a no recordar quién fue. Él quería el libro. Y lo encontró. O al menos, eso cuentan las crónicas. Dicen que descendió hasta las profundidades de un templo olvidado. Que sorteó trampas, sortilegios y sombras que no tenían forma. Y que allí, en un sarcófago cubierto de polvo milenario, encontró a Naneferkapta, el sabio que, siglos atrás, también había osado leer el libro y fue castigado por ello. Pero Setne no aprendió de su destino. Robó el libro del sarcófago y lo llevó consigo. Desde el primer momento, el mundo empezó a cambiar. Setne leía en voz alta y los elementos respondían. Las palabras del texto invocaban visiones, torcían voluntades, hacían temblar los cimientos de la realidad. Pero junto al poder, llegó la condena. Su mente comenzó a perderse en sueños que no eran suyos. Veía cosas que aún no habían sucedido. Oía voces en lenguas muertas que lo llamaban por nombres que no conocía. El libro parecía vivir, alimentarse de su ambición. Y cada vez que lo abría, sentía que algo dentro de él desaparecía. Los relatos dicen que fue confrontado por el espíritu de Naneferkapta, quien le mostró el dolor de su propio castigo, la pérdida de su esposa, de su hijo, de su alma. Y entonces, Setne comprendió, el libro no solo otorgaba poder, exigía un tributo. Y ese tributo era lo más humano que uno podía poseer. La libertad. Desesperado, intentó devolverlo. Volver sobre sus pasos. Pero había leído demasiado. El conocimiento no se deslee. Una vez abierto el libro, nunca vuelve a cerrarse del todo. Setne no fue el único. Ni el primero. Ni sería el último. A lo largo de los siglos, la leyenda del libro de Thoth fue susurrada en círculos de alquimistas, entre los mármoles de Alejandría, en manuscritos medievales ocultos en monasterios y en rituales que se hacían de noche, lejos de las miradas del mundo. Porque cuando un mito encierra poder, siempre hay quien intenta alcanzarlo. Los griegos lo asociaron con Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, fusión de Thoth, sabiduría divina y alquimia cósmica. De ahí nació la tradición hermética. Ellos no lo llamaban libro maldito, sino corpus hermeticum. Un conjunto de enseñanzas sobre el alma, el cosmos, y el poder de la mente sobre la materia. Algunos lo buscaron en papiros ocultos. Otros en fórmulas grabadas en piedra. Los más osados, en la estructura misma del lenguaje. Durante la Edad Media, los magos europeos decían que el libro de Thoth era la clave para crear el hombre perfecto, la piedra filosofal o la iluminación total. Que quien lo entendiera, podría escapar del ciclo de la muerte. Pero ninguno lo encontró sin consecuencias. Uno enloqueció. Otro desapareció. Otro más escribió durante años símbolos que nadie logró traducir. El precio siempre era el mismo. Perder algo esencial. Algo que los sabios verdaderos no estaban dispuestos a entregar. En Egipto, los guardianes del templo de Hermópolis, ciudad dedicada a Thoth, establecieron sellos y maldiciones. Sellos que no cerraban puertas de piedra, sino puertas del alma. El libro, decían, no estaba hecho para ser leído como cualquier otro. No bastaba con entender sus palabras. Había que merecerlas. Y ese era el verdadero problema. Todos querían el poder, pero pocos la responsabilidad. De ahí que con el tiempo, el mito del libro comenzó a desvanecerse. Se transformó. Cambió de nombre, de forma, de soporte. Unos lo situaban en los subterráneos del Vaticano. Otros, en los pasadizos ocultos de la gran biblioteca de Alejandría. Pero todos, incluso los más escépticos, coincidían en algo. Si el libro de Thoth aún existe, sigue esperando. Y quien lo encuentre,
debería estar preparado para hacer una elección. No sabemos si el libro de Thoth existió alguna vez como un objeto físico. Tal vez nunca fue un manuscrito, ni un rollo, ni un conjunto de páginas ocultas en un sarcófago. Tal vez era una idea. Una advertencia vestida de mito. Un mensaje envuelto en símbolos para protegernos de nosotros mismos. Porque en cada época, en cada civilización, el hombre ha buscado ese conocimiento absoluto. La fórmula secreta. La llave del universo. Y cada vez que se ha acercado demasiado, algo se ha roto. Prometeo robó el fuego. Adán comió del árbol. Setne leyó el libro. La historia cambia los nombres, pero el fondo permanece. La pregunta no es si el conocimiento es peligroso. La pregunta es, ¿quién debería tenerlo? Hoy, siglos después, seguimos escribiendo libros, abriendo puertas, creando tecnologías que podrían cambiar el curso de la humanidad. Y aunque ya no invoquemos a Thoth, ni escribamos en jeroglíficos, el dilema sigue vigente. ¿Deberíamos acceder a todo lo que podemos imaginar? ¿O hay secretos que no deben ser revelados? Tal vez el verdadero legado del libro de Thoth no sea su contenido, sino el hecho de que nadie ha logrado conservarlo. Como si el universo, de alguna forma, nos recordara que hay saberes que no nos pertenecen. Y sin embargo, seguimos buscando. Si eres amante de la historia, dale like, comparte y suscríbete a Crónicas Alejandrinas, para conocer la historia que los libros no te cuentan.